Una joven de 23 años fue atada a una cruz de madera, amordazada, encerrada en una habitación aislada, sin comida, sin agua. Durante 3 días, escuchó rezos, oraciones, gritos y el sonido de sus propias súplicas. Ella no murió por enfermedad, ni por accidente. Murió en manos de personas que creían estar salvando su alma. No fue en la Edad Media, ni en tiempos de Inquisición. Fue en el año 2005, en Rumania, en Europa. Y lo que ocurrió allí fue tan escalofriante que muchos aún se niegan a creer que sea real. Su nombre era Irina Cornisi. Había crecido en un orfanato. Huérfana desde los pocos años, su vida fue marcada por la soledad, el abandono y el deseo profundo de encontrar un lugar al que llamar hogar. En 2005, llegó al monasterio ortodoxo de Tanacu, un complejo religioso ubicado en una zona rural del noreste de Rumanía. El lugar era simple, austero, apartado del mundo moderno. Allí vivían unas pocas monjas, bajo el liderazgo de un joven sacerdote llamado Daniel Corogeanu, carismático, autoritario. Convencido de que podía enfrentar al mal cara a cara, Irina fue aceptada como ayudante. No como monja, pero sí como parte del servicio. Lavaba, cocinaba, rezaba. Durante semanas todo pareció normal, hasta que algo cambió. Irina comenzó a tener crisis nerviosas. Gritaba, se reía sola, se golpeaba contra las paredes. Algunas noches aseguraba ver sombras. Hablaba de voces, de presencias, y decía que algo intentaba apoderarse de ella. Las monjas no tardaron en interpretarlo. Irina estaba poseída. No pensaron en psiquiatras. No llamaron a un médico. No pensaron en trauma, ni en abuso, ni en esquizofrenia. Para ellas, todo era claro. El demonio la había invadido. El sacerdote no dudó. Y lo que ocurrió después fue una recreación brutal de lo peor del fanatismo religioso. El ritual de exorcismo comenzó sin autorización de la Iglesia Ortodoxa. No había médicos, no había testigos civiles, solo monjas, un sacerdote y una joven que rogaba por ayuda. Ataron a Irina con sogas a una gran cruz de madera. Le cubrieron la boca con una toalla para evitar que gritara. Durante 3 días, fue dejada allí, inmóvil, sedienta, débil, mientras las monjas recitaban oraciones y salmos, le arrojaban agua bendita, cantaban cánticos religiosos. Algunas veces, la abofeteaban para sacudir al demonio. Irina entró en estado catatónico, sufrió convulsiones, se desmayó varias veces, no podía hablar, apenas podía respirar, pero nadie paró el ritual. El sacerdote estaba convencido de que lo estaba haciendo bien, que la salvación espiritual valía más que el cuerpo, que el sufrimiento era parte del proceso. El 15 de junio de 2005, Irina dejó de moverse. Una de las monjas notó que no respiraba. Intentaron trasladarla al hospital más cercano, pero los médicos solo pudieron declarar su muerte. El diagnóstico fue simple: muerte por deshidratación, asfixia y agotamiento extremo. El caso explotó en los medios internacionales. Monja muere durante exorcismo en Rumania, crucificada por el demonio. Sacrificio en convento europeo. La Iglesia Ortodoxa rumana se vio obligada a intervenir. Declaró que no había aprobado ningún ritual y excomulgó al sacerdote inmediatamente. Pero la justicia fue más allá. Daniel Corogeanu fue arrestado, junto con 4 de las monjas que participaron del exorcismo. Durante el juicio, su actitud fue desafiante. No lloró. No pidió perdón. Dijo, no maté a Irina. Ella estaba poseída. Yo la liberé. Si muriera 1000 veces más, lo volvería a hacer. En 2007, fue condenado a 7 años de prisión. Las monjas recibieron penas de entre 5 y 6 años. Ninguna expresó arrepentimiento. Para ellas, Irina había sido salvada. Y eso justificaba todo.
Pero lo más aterrador no termina ahí. Durante la investigación, surgieron testimonios inquietantes. Otras jóvenes habían tenido crisis antes. Otras habían sido aisladas, castigadas, silenciadas, pero nadie murió, hasta Irina. Y muchos habitantes locales aún creen que el convento escondía secretos, que era más una secta que una institución religiosa, que el sacerdote ejercía un poder casi hipnótico sobre las monjas, y que Irina quizás no fue víctima de un exorcismo, sino de una obsesión. Lo que ocurrió en Tanaku no fue una posesión demoníaca, fue un crimen envuelto en fe, justificado por la ignorancia, bendecido por el miedo. Irina probablemente sufría de trastornos mentales no tratados, quizás depresión severa, o incluso esquizofrenia, pero nadie intentó ayudarla como paciente, solo como poseída. Y cuando el dogma reemplaza a la razón, los cuerpos empiezan a caer. Años después, el convento fue cerrado temporalmente, pero hoy sigue en pie. Y lo más perturbador, aún hay creyentes que veneran al sacerdote. Lo consideran un mártir, un soldado de Dios incomprendido. Irina, en cambio, fue enterrada en un cementerio cualquiera, olvidada, sin justicia real, sin redención. Este no es un caso aislado. En países de África, Asia y América Latina, aún se practican exorcismos clandestinos, muchos realizados sobre niños, algunos grabados, otros nunca salen a la luz. El fanatismo sigue vivo, camuflado entre sótanas, justificado con versículos, bendecido por el miedo a lo invisible. Y mientras tanto, el sufrimiento sigue siendo visto como una prueba, cuando en realidad es una llamada de auxilio. Lo que mató a Irina no fue un demonio, fue el silencio, fue el abandono, fue la creencia de que la fe, sin compasión, es suficiente. Pero la fe, sin empatía, puede volverse una herramienta mortal. ¿Y tú? ¿Crees que Irina estaba realmente poseída? ¿O fue otra víctima más de un infierno disfrazado de santidad? Déjame tu opinión en los comentarios. Quiero saber qué piensas. Y si este caso te estremeció, suscríbete a Dakurt. Porque este canal no solo cuenta historias, revela verdades que otros prefieren callar. Activa la campanita, porque el próximo video te llevará a un hospital donde los exorcismos eran aprobados por el Estado y no todos los pacientes regresaron. Nos vemos en la próxima historia, si te atreves a escucharla.